Dos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Serratos y este es tu canal, Café de los Martes, en donde vamos a platicar los temas que te van a interesar y que hemos publicado en la página eldondeledad.org y también puedes encontrarlos en facebook.com/eldondeledad. Hoy tenemos para todos nuestros amigos una entrevista de lujo y lo que aquí platiquemos servirá de norte a la juventud estudiosa y a todos los que de alguna forma pretendemos transmitir nuestras ideas con ingenio. Ella es campeona mundial de debate por el Consejo de Escuelas Británicas Internacionales y de oratoria por el English Speaking Union. Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de debate y es autora del libro Aprende a debatir, que ya es un bestseller y lo puedes encontrar también en Amazon. Hola, buenos días, Vivian Garciacano Barba. Platícanos, ¿cuál es el propósito del debate? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que cuando uno piensa en el debate, muchas veces piensa que la idea es ganar cualquier discusión a toda costa, y en mi experiencia el sentido del debate es lo contrario. Es hacer que dos ideas entren en una oposición para así poder llegar a una mejor idea y poder construir a partir de eso mejores argumentos para la sociedad. O sea, en realidad el propósito de un debate no es destruir al oponente, sino simplemente es poner en competencia distintos puntos de vista para poder ser constructivo. ¿Cuáles son los elementos básicos del debate, Vivian? Bueno, hay tres elementos básicos en el debate y estos son con los que se califica a los distintos oradores en los debates competitivos. El primer elemento, evidentemente, es el contenido. ¿Qué significa esto? Que todo el contenido que nosotros estemos dando tiene que ser lógico, tiene que tener una estructura racional y evidentemente tienen que ser argumentos informados. Entonces, ese es el primer pilar del debate. El segundo es el estilo, y aquí tiene que ver mucho la manera en la que hablamos, el tono de voz que utilizamos, si estamos exponiendo nuestro contenido de manera convincente, y hay muchas formas de hacer que nuestro estilo sea bueno, pero básicamente tiene que ver con cómo nos presentamos nosotros como oradores al momento de debatir. Y por último es la estrategia. Y aquí es un tema bastante complejo, que creo que sería complicado entrar en una entrevista de tan poquitos minutos, pero básicamente tiene que ver con los pasos que tú estás tomando antes del debate para asegurar que tu argumento sea el que prevalezca. Entonces, esto me gusta escribirlo como un juego de ajedrez. Quien juega ajedrez sabe que no solamente se prepara para su siguiente movimiento, sino que todo el tiempo está pensando qué va a hacer el contrincante y cómo va a mover sus piezas para adaptar la estrategia a lo que piensan que va a estar sucediendo. Entonces, en un debate es lo mismo. Tenemos que siempre pensar más allá de los argumentos que nosotros traemos a la mesa, qué va a estar trayendo a la mesa el oponente, y a partir de ahí pensar en cómo vamos a modificar nuestros argumentos y fortalecernos anticipándonos a la estrategia de el equipo o la persona contraria. Entonces, la estrategia tiene que ver con esto, tiene que ver con que más allá de nuestros argumentos, tenemos que anticiparnos a cómo van a convivir nuestros argumentos con los del otro lado. Vivian, ¿qué se debe hacer para debatir una postura con la que uno no está de acuerdo? Ok, este es un punto muy interesante y creo que lo más importante para debatir algo con lo que uno no está de acuerdo es buscar información de manera muy importante, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos con ciertos argumentos que tenemos desde antes, con ciertos sesgos, pero lo más importante para debatir un punto con el que no estamos de acuerdo es realmente informarnos sobre la postura contraria. Y sé que suena un poquito como evidente o obvio que eso es lo que debemos de hacer, pero muchas veces nos sorprendería cómo vivimos en cámaras de resonancia. ¿Y qué significa esto? Que normalmente solo escuchamos argumentos a favor de las posturas que nosotros ya creemos. Entonces, si nuestra familia o nuestros amigos piensan de manera similar a nosotros, constantemente estaremos recibiendo argumentos a favor de las posturas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si creemos que es más importante
priorizar la economía sobre la protección del medio ambiente, quizá toda nuestra familia o nuestros amigos piensen lo mismo y cada vez que hablemos con ellos estaremos reafirmando nuestra postura. Entonces, lo más importante es convivir con gente que tenga posturas contrarias para de esta manera entender cómo están construyendo los argumentos de ese lado y poder nosotros construir sobre esos mismos. Argumentar es exponer hechos y dar razones. ¿Es difícil? Yo creo que sí y no. O sea, argumentar como tal no es difícil. Todo el día estamos argumentando con quien sea, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos. Si tenemos algún conflicto en el banco o en cualquier lugar, estamos exponiendo argumentos a nuestro favor. Y argumentar no necesariamente es este enfrentamiento, ¿no? O hablar a gritos, sino simplemente es exponer razones para lograr lo que nosotros creemos o exponer nuestras formas de pensar. Entonces creo que argumentar no es difícil, todo el mundo lo hace de manera natural, pero argumentar bien suele ser complicado porque nadie nos entrena a argumentar. Entonces aquí entra la importancia de realmente aprender a debatir en nuestro día a día para poder hacer puntos con un buen contenido, con una buena estrategia y por supuesto con un buen estilo. ¿Es lo mismo debatir que discutir, pelear o tener un altercado? No, definitivamente no. Y regresamos a el primer punto que comentaba. Una discusión o una pelea simplemente tiene la intención de exponer nuestro punto de vista y sacarlo al mundo y ya. Mientras que un debate, como comentaba, tiene que ser siempre constructivo. No existe en un debate un argumento aislado, sino existen argumentos interactuando el uno con el otro con la intención de con eso tener una mejor idea al final del día. Entonces, si es unilateral, esta argumentación es simplemente una pelea, pero no es un debate. Para ser un debate tiene que ser bilateral. Eh, para tener un argumento válido, ¿hay que comprobarlo con ejemplos? Sí, definitivamente con ejemplos o con algún tipo de evidencia para sustentar lo que estamos diciendo. En el libro hablo de argumentos reales, que son la mejor manera de argumentar. ¿Qué significa esto? La R de real es que hay que dar un razonamiento o dar nuestro punto. La E es la evidencia para mostrar que lo que decimos no solo se sostiene teóricamente, sino también empíricamente. De ahí la A de real es dar un análisis de por qué es importante nuestro razonamiento. Y por último es un lazo al criterio, que bueno, ese es un término técnico, pero a lo que me refiero con esto, con el lazo, es que al final de nuestro argumento siempre dejemos muy claro a quién impacta nuestro razonamiento y no solo dejar nuestras ideas en el mundo teórico de por qué es importante algo, sino realmente aterrizarlo a cómo afecta y a quién afecta esto que yo estoy argumentando. Oye, Vivian, después de leer tu libro, que lo he leído y releído, platícanos un poco de tus 9 años y 8 torneos internacionales para llegar a la final del concurso de oratoria internacional de English Speaking Union. Tuviste que competir con más de 50,000 jóvenes, los mejores de sus respectivos países. Cuéntanos de esas anécdotas, esa Okay. oportunidad que tuviste. Pues creo que la primera anécdota y la razón por la que entré al mundo del debate es muy interesante y fue un accidente por completo. Entonces yo estaba todavía en la secundaria, las prácticas se llevaban a cabo en el salón de la maestra de inglés y resulta que mis amigas sí querían entrar al debate y ellas llegaron al salón para poder asistir a la práctica. Yo estaba saliendo de una clase en ese momento. Y cuando ellas entraron, la maestra cerró la puerta del salón y dijo, ya comenzó la práctica de debate. Y yo todavía me paré y dije, no, 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 qué horror, yo no puedo estar aquí. Me intenté salir y me dijo la maestra, siéntate, ve a un torneo y si no te gusta, no tienes que regresar jamás. Y eso hice desde mi primer torneo, quedé absolutamente enamorada con la actividad. Y cabe mencionar que yo era muy mala cuando comencé, la peor de todo el grupo de mis amigas, yo era la peor. Pero el debate competitivo o el debate en general es una práctica. Mucha gente piensa que naces con ese don y ya, pero yo estoy aquí como ejemplo vivo de que eso no es cierto, porque yo era la peor del grupo y acabé ganando campeonatos mundiales.
Entonces, a través de la práctica y de todos estos años de perder y perder y perder torneos, pues empecé a ganar, empecé a competir en campeonatos mundiales y este del English Speaking Union fue particularmente interesante porque me enfrenté con personas de más de 50 países y logré conocer a personas de todas las diferentes culturas. Fui ganando rondas hasta llegar a la final que se hizo en el estadio del equipo del Chelsea en Londres y fue Ándale. una experiencia muy, muy grata. Pues realmente esto que nos comentas en tu libro nos debe interesar a todos, porque eh, ¿por qué no nos comentas algunas razones por las que, para qué nos sirve, para qué nos sirve aprender a debatir? Ok, creo que la principal razón es que todo el tiempo estamos buscando cómo articular, cómo expresar nuestros intereses, ¿no? Entonces, como decíamos antes, si vamos a un banco y nos tenemos que poner de acuerdo con el ejecutivo para que nos ayude con algo, si estamos teniendo un desacuerdo con ciertas personas, es muy importante poder expresar los puntos que nosotros estamos viendo de una manera clara, sencilla y convincente. Porque no hacerlo nos lleva a muchísima frustración, a sentir que no estamos pudiendo defendernos a nosotros mismos y eso sucede cuando no sabemos debatir. Entonces, el aprender a argumentar realmente nos va a abrir las puertas para poder expresarnos y poder defender nuestros intereses, ¿no? Lo vemos mucho también en el trabajo. ¿Cuántas veces no queremos convencer a diferentes partidos de ciertas cosas para lograr hacer un proyecto o exponer un razonamiento o venderles una idea? Y si no sabemos debatir y no tenemos las herramientas, podríamos caer precisamente en lo que decíamos antes, en una pelea, y eso no nos sirve a nadie. Entonces creo que esta es la razón principal por la que tenemos que aprender a debatir, que es, en resumen, para poder expresar nuestros intereses de una manera que nos vaya a ayudar a lograr los objetivos que nos proponemos en nuestro día a día. Oye, Vivian, ¿por qué en todas las universidades de Estados Unidos se enseña a debatir? Y esto no sucede en México. ¿Deberíamos tener una materia obligatoria al respecto? ¿La intolerancia, la censura y la ausencia de debate es producto de nuestra democracia frágil? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Es precisamente un tema cultural. En Estados Unidos creo que se valora mucho el debate y esta idea de estar construyendo a partir de la oposición, mientras que acá no se ha privilegiado esta cultura y eso precisamente lleva a la desinformación, lleva a una cultura en donde se está oprimiendo cierta libertad de expresión. Y en ese sentido creo que sería muy valioso tener una clase obligatoria de debate en la escuela, en la universidad, y empezar a fomentar esta cultura de realmente poner ideas en oposición libremente y ver qué sucede a raíz de eso. Tengo entendido que tú has colaborado con el Instituto Nacional Electoral para ampliar este circuito de debate en las universidades públicas y que esto realmente nos beneficia a todos el saber debatir adecuadamente porque eh, no es un pleito, como dices tú, no es algo fácil, pero es algo que hay que tener muy claro nuestras ideas para poderlas expresar de manera tranquila, sin nervios, eh, etcétera. En un momento dado, ¿cuál fue tu experiencia de la colaboración que tuviste en el INE? Fue una colaboración muy grata. Me parece que el INE durante mucho tiempo, y desconozco si actualmente tuvo una colaboración con la Asociación Mexicana de Debate, precisamente para democratizar la actividad del debate competitivo. Muchas veces el debate competitivo no es accesible para universidades públicas, por ejemplo, porque requiere mucho presupuesto, requiere dinero para estar viajando a los torneos y en muchas ocasiones estas universidades no pueden darle ese dinero a sus estudiantes para apoyarlos en las actividades. Entonces, en ese sentido, el INE organizó un torneo entero para diferentes universidades públicas que además conllevaba un entrenamiento previo por los mejores entrenadores y oradores de México.
Entonces yo estuve a cargo de entrenar a un equipo en ese torneo o a 2 equipos y al final se llevó a cabo todo este concurso que es precisamente fomentar esta actividad del debate y de la discusión. Entonces me da mucho gusto saber que hay ciertas organizaciones en el país que sí abogan por el libre acceso al debate competitivo. Vivian, ha sido un gusto oír todas tus opiniones y los invito a todos a que compren el libro y que puedan darse cuenta de que hay mucho por aprender, sobre todo aquí en México, para poder expresar nuestras ideas libremente. Te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado y lo que nos has dejado es una enseñanza de ver una señorita, una muchacha tan joven que tenga este tipo de torneos y ese tipo de experiencia y que los haya plasmado en este libro para beneficiarnos a todos. Te agradecemos mucho tu tiempo y tus comentarios que han sido con seguridad para todos una motivación para poder prepararnos más en la vida, en argumentar y en saber defender nuestras ideas. Te agradecemos mucho, Vivian. Para terminar, quisiera terminar con una frase que dice: para debatir hay que tener agudeza, habilidad e ingenio. El debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión. ¿Estás de acuerdo, Vivian? Totalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo soy Hugo Cerratos y este es su canal, El Café de los Martes. Hasta luego.